¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy lunes 18 de abril. Estamos dentro de la octava de Pascua, lunes, dentro de la octava de Pascua. Estos 8 días, desde ayer, domingo de Pascua, hasta el segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia, la Iglesia celebra esta primera semana como si fuera un único domingo, como si fuera la solemnidad de la resurrección, como si fuera un solo día. Y no solo la octava de la Pascua, es que los 50 días de Pascua deberían tener la categoría de vivirlos como si fuera un único día, el día de la resurrección. Hacia eso nos empuja la liturgia y hacia eso también nos lleva la resurrección del Señor. Hoy, de modo particular, el anuncio de la resurrección y la fuerza de la vida del Espíritu del resucitado, la invoco sobre mi patria, Nicaragua, sobre tantas familias que están sufriendo, sobre los presos políticos, los exiliados, sobre las madres de abril que perdieron a sus hijos en la lucha cívica por reclamar cívicamente un país en paz, en justicia, en libertad. Fueron asesinadas más de 350 personas, la mayoría jóvenes, y esos asesinatos, esos crímenes, se siguieron cometiendo. Ya van 4 años de esas tristes fechas. El Señor tiene en su mano los destinos de los pueblos, y sé que Nicaragua, mi patria, también va a experimentar la resurrección y la vida que brota del Señor Jesús. Con esa intención celebro también la Eucaristía y celebro la vida de Jesús en mis hermanos y hermanas nicaragüenses que sufren. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y Él ha vencido este sistema injusto, este sistema que carcome la vida, que la quiere eliminar y matar, porque es un sistema diabólico. Pero Dios es más grande y el poder de la misericordia es el límite que Dios le ha puesto al mal. Y va a pasar esta noche oscura. Hoy, el texto del Evangelio y todos estos días, vamos a escuchar los relatos de las apariciones del resucitado. La característica de los Evangelios es que no nos narran el acontecimiento, el evento de la resurrección. Eso solo Jesús, los soldados y la noche en que resucitó fueron testigos de lo que ocurrió. Lo que los evangelistas narran son los encuentros de Jesús resucitado con los suyos. Y esto es la buena noticia que la Iglesia hoy también hace resonar para nosotros. El texto de hoy es el capítulo 28, los versículos del 8 al 15 del Evangelio según San Mateo. Escuchemos el texto. Las mujeres partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo. Corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas, acercándose, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán». Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos,
celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras ustedes dormían. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Palabra del Señor. El texto de hoy nos narra dos encuentros, dos diálogos distintos. El diálogo de la vida, el encuentro con la vida. Y la segunda parte del texto, el diálogo de la muerte, el diálogo entre quienes pertenecen al sistema injusto y con tal de no perder sus privilegios, niegan los eventos ocurridos, niegan la vida y la persiguen. Veamos algunas claves de lectura que nos ofrece el evangelista en el relato de hoy. Las mujeres permanecieron fieles a Jesús. San Marcos, en el capítulo 14, en el relato de la pasión, las describe con 3 verbos: siguieron, sirvieron y subieron con Jesús a Jerusalén y estuvieron al pie de la cruz. Ellas lo vieron morir. Ellas estuvieron presentes cuando lo bajaron de la cruz y vieron dónde lo habían depositado, el cuerpo de Jesús. Estuvieron ahí delante del sepulcro. Es decir, sabían cuál era el sepulcro de Jesús. El primer día de la semana van al sepulcro y reciben la noticia del ángel del Señor. No teman, les anuncio que al que buscan, Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y entonces ellas, ese es el contexto. La continuación es el versículo 8, el versículo 8, que es el principio del Evangelio de hoy. Ellas, después de esa experiencia con el mensajero del Evangelio, salen a toda prisa y llevan una mezcla de sentimientos entre miedo y alegría, gozo, dice el Evangelio, y corrieron a evangelizar a los discípulos. Son preciosos los verbos que utiliza aquí el evangelista. Salen, taquí, dice en griego, de donde viene taquigrafía, taquicardia. Es decir, taqui es con prisa, la prontitud de quien lleva una buena noticia, de quien quiere comunicar cuanto antes lo mejor que les ha ocurrido. Van, y mientras van hacia la comunidad, entonces Jesús les salió al encuentro. También aquí es precioso el verbo, porque Jesús siempre es el que viene a nuestro encuentro. La iniciativa es suya. El resucitado viene a buscarnos. Y la primera palabra que el resucitado pronuncia es la primera experiencia que provoca a Dios cuando irrumpe en una existencia. La alegría es la característica de Dios. La alegría. Jáirete, les dice Jesús, alégrense. ¿Y por qué? ¿De dónde nace la alegría? La alegría nace del don, de la gracia, del amor gratuito que vence la muerte. Por eso, alégrense. También para nosotros aquí está la primera palabra. En medio de todas las situaciones que vivimos, el Señor nos invita a alegrarnos.
Y ellas, San Mateo dibuja cuál debe ser la actitud de los discípulos. Acercarse a Jesús. Es precioso el verbo. Se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. 3 verbos, 3 acciones. Delante del amado no cabe más que acercarse, abrazarlo y adorarlo. Es el Señor, es el mismo que murió crucificado. Por eso se le acercan, porque lo aman, porque se sienten amadas. Y el tercer verbo, lo adoraron, lo reconocen como Dios y Señor. Entonces, la segunda palabra de Jesús resucitado, no teman. Una palabra que se repite 365 veces en toda la Biblia. No tengas miedo, no tengan miedo. Y el mandamiento, el imperativo, vayan y díganle. ¿A quiénes? Y aquí se introduce una nueva manera de relacionarnos con Jesús. Dice él, vayan y díganle a mis hermanos, fruto de la resurrección, fruto del triunfo de la vida, fruto del amor de Jesús y del Padre por nosotros, es que ya no somos discípulos, somos sus hermanos. Hay un cambio de categoría, un cambio de relación, una nueva manera de llevarnos y de relacionarnos con Jesús. Somos sus hermanos. ¿Y cuál es el recado que les da Jesús a ellas y a nosotros? Vayan a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. ¿Qué significa ir a Galilea? Ir a Galilea, y es el mandato de Jesús para todos los tiempos. Ir a Galilea es volver a los orígenes. Vuelve a los orígenes, vuelve al principio. El libro del Apocalipsis, al primer amor, capítulo 3, Jesús en las cartas, vuelve al primer amor. Ir a Galilea significa volver a las raíces, a los orígenes. Segundo, ir a Galilea significa ir a la periferia, regresar a la vida cotidiana, porque es allí donde vamos a ver a Jesús. En la vida de cada día, en lo ordinario. Dios está metido, decía Santa Teresa, entre los pucheros anda Dios. ¡Qué bello! Es la espiritualidad del cotidiano que decía San Juan Bosco. A Dios lo encontramos no saliendo de la realidad, sino metiéndonos en la vida cotidiana. Ahí es donde lo veremos. La segunda parte del texto, el encuentro entre los soldados que también fueron testigos del evento. Ellos sintieron el temblor de la tierra, ellos vieron removida la piedra, vieron moverse la piedra del sepulcro, pero pertenecen al sistema injusto. Ellos permanecen indiferentes delante del acontecimiento y van y comunican a las autoridades, los ancianos, que celebran un consejo. ¿Y qué hacen? El sistema religioso injusto que no conoce a Dios. Recurren a la mentira. La primera manifestación de quien pertenece al sistema injusto, diabólico de este mundo es la mentira. Radicarse en la mentira, rechazar la verdad. ¡Qué tremendo! Y por eso el soborno. Le dieron una buena suma de dinero, advirtiéndoles que no se les iba a complicar la vida. ¿Y cuánta gente hoy en día venden su conciencia
con tal de no complicarse la vida. Qué triste perder la identidad por el apego al dinero. Vivir en la mentira, rechazar la verdad. Qué tremendo. Pidámosle al Señor resucitado que nos dé la gracia de encontrarlo en el camino, mientras vamos a anunciar a los hermanos la buena noticia de la vida y del amor que han triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Mientras vamos de camino, seguramente el Señor nos va a salir al encuentro. Y Él nos sale al encuentro y ojalá sintamos su voz que nos dice: no tengas miedo. Ve y anuncia a mis hermanos. Ve y diles que vayan a Galilea. Feliz día y bendecida Pascua para todos ustedes.